Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Una vez más, estamos aquí llevando la palabra de Dios en este día hermoso, en este día bendecido por el gran poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a continuar con el estudio del libro de San Lucas en el capítulo 10, en los versos del 13 al 16, los ayes sobre las ciudades impenitentes. Amén. Dice la palabra de Dios: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo untadas en silicio y ceniza, se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. En este día te damos gracias, Padre, por esta palabra tuya reveladora, profética, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gracias, sabiduría, discernimiento, entendimiento, guianza y dirección de esta palabra bendita, Señor. Gracias, Señor, por abrir nuestros pensamientos y nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por este estudio en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, pues en el libro de San Lucas, en el capítulo 10, verso 6, ¿verdad? Son los ayes sobre las ciudades impenitentes. Y los ayes es como cuando alguien se queja, ¿no? Ay, mi cabeza, ay, mi cuerpo, los ayes, ¿no? Que es un ay de sufrimiento, ¿no? Y que bueno, y que aquí estos pueblos, ¿verdad? Como Betsaida y Corazín, ¿verdad? Aquí se refiere la palabra, ¿verdad? Que estas ciudades donde Jesús predicaba la palabra, donde sus discípulos andaban con Jesús predicando la palabra, ¿verdad? Pues eran, a pesar de que existían, que Jesús movía una poderosa ahí, sanaba enfermos, etcétera, pues ese pueblo era pecador, ¿verdad? Que perseveraba en un hábito, en un mal hábito, pues que aun cuando Jesús le daba la palabra, porque dice la palabra que Jesús dio muchos sermones ahí en Corazín y en Betsaida, y en uno de los pasajes dice que por tanto en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras, dice. Entonces, igual, ¿por qué? Porque eran pueblos también que escuchaban la palabra de Jesús, pero no se convertían, ¿verdad? Seguían con sus mismas prácticas de idolatría, de hechicerías, de brujerías, ¿verdad? De tener prácticas de lesbianismo, de prácticas con bestialismo, etcétera, y no se arrepentían. Esto quiere decir que no todo el pueblo, ¿verdad? Que también, así como nos redarguye la palabra de Dios a nosotros hoy en día, en esta modernidad, en el pasado existía esto, ¿no? Y lo mismo pasaba con Sodoma y Gomorra, imagínense. Entonces, que en esas ciudades, pues, vino el fuego de Dios, ¿verdad? Y quemó todo lo que ve ahí, porque era inmundicia para Dios Todopoderoso. ¿Qué pasó, hermanos, con Judá e Israel? ¿Verdad? Con esa tierra de Judá, ¿verdad? Entonces pasaba lo mismo, hermanos. Entonces vemos que en el tiempo, ¿verdad? Lo mismo que la palabra de Dios se predica para judíos y gentiles, pasa hoy en la modernidad. Que esta palabra se sigue predicando por toda la eternidad, dice la palabra de Dios, para el aliento de todos los pecadores. Amén. Pero, hermanos, ¿qué significa Betsaida? Bueno, pues Betsaida significa casa del pescador, ¿verdad? En esta Betsaida, en este pueblo, 3 de los 12 apóstoles nacieron en Betsaida, que fueron Pedro, Andrés y Felipe. El libro de Juan, capítulo 1, verso 44, dice la palabra: Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Amén. Entonces, en Betsaida, Jesús realizó algunos de sus más portentosos milagros, como caminar sobre el agua. Y esto lo podemos ver en el libro de Marcos, en el capítulo 6, del verso 45 al 52. Luego mandó a sus discípulos que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla en dirección de Betsaida, y ahí continúa el relato de esos versos. También ahí Jesús, ¿verdad?, en Betsaida cura al ciego de nacimiento.
Pues, refiere en el libro de Marcos, capítulo 8, versos al 22 del 26. Llegaron a Betsaida y le presentaron un ciego, pidiéndolo que lo tocara. Y ahí continúa el verso declarando lo que hizo Jesús, ¿verdad? Y también ahí en Betsaida hizo Jesús la multiplicación de los panes. Capítulo 9, verso 10 al 17, dice la palabra: Él tomó consigo y se retiró a un lugar solitario, hacia una ciudad llamada Betsaida, pero la gente al enterarse lo siguió, ¿verdad? Y ahí donde había una manifestación de más o menos de 5,000 personas cuando multiplicó y los peces. Amén. Y hermanos, entonces Corazín y Betsaida son lugares que están cerca de Capernaum, ¿verdad? Estos pueblos, ¿verdad?, fueron testigos de muchos milagros de Jesús y escucharon mucho de sus sermones y no reaccionaron favorablemente a lo que Jesús le decía, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Hicieron oídos sordos, sumidos en sus malos hábitos y transgrediendo la ley de Dios. Entonces, por eso dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha en silicio y ceniza, se habrían arrepentido. Amén. Hermanos, pues la palabra de Dios nos invita, ¿verdad? Que aún cuando pues estamos en pecado, Jesús es misericordioso. La palabra de Dios es perfecta y Dios es misericordioso. Dios es de verdad, ¿verdad? Entonces, aun cuando nosotros hagamos transgredido la ley, ¿verdad?, o habemos transgredido la ley, ¿verdad?, lo que está escrito en su palabra, pues hay un momento de arrepentimiento, hermanos, de corazón, y Dios va a lavarnos de esos pecados, ¿verdad? Arrepentimiento de corazón por haber confesado esos pecados, ¿verdad? Y lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Porque aún en Corazín y en Betsaida, que se hicieron esos milagros y ese pueblo hizo oído sordo a lo que Jesús predicaba y hacía los muchos milagros en ese lugar, ¿verdad? Que fueron ahí en esa región, precisamente en la región de Galilea, es donde Jesús hizo mayores manifestaciones que en el lugar donde él nace, que es en Belén de Jerusalén. Imagínense. Entonces, hermanos, aquí la palabra también habla de Tiro y de Sidón. ¿Qué lugares estaban, en dónde se encontraban estas ciudades? En Fenicias, ¿verdad? Estos lugares pues eran idólatras, ¿verdad? Y adoraban imágenes, ¿verdad? Imágenes de aceras. Entonces estos pueblos estuvieron en contra del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estos Tiro y Sidón, que eran fenicios, ¿verdad?, saquearon a los pueblos de Galilea, de Israel, de plata y oro. Vendían o traficaban con sus habitantes, ¿verdad? Sin embargo, Jesús predicó en Sidón, teniendo una porción de seguidores del Evangelio de Dios. Entonces, Jesús se acercó a todos los lugares, por todos lugares de la región de Galilea, ¿verdad?, de Tiro, entonces predicando la palabra, extendiendo el reino de su Padre, ¿verdad? Pero las porciones eran grandísimas, pues los lugares a donde tenían que ir caminaban mucho tiempo, ¿verdad?, muchos kilómetros, o andaban por los lagos o el mar, los ríos cerca de ahí para poder trasladarse a otros lugares. Sin embargo, Jesús convirtió al Evangelio a una porción del pueblo de Sidón. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 10, verso 16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Amén. Entonces, en el ayes sobre las ciudades impenitentes, ¿verdad?, aquellas ciudades o aquellos pueblos, aquellas personas, ¿verdad?, que se van por las cuestiones de la concupiscencia, de la lascivia y todos los malos hábitos que hay en el mundo, ¿verdad?, y que aún escuchando la palabra no se arrepienten porque prefieren estar en la inmundicia, vivir como creen que viven de la mejor manera. Sin embargo, lo que no saben, o por la ignorancia, ¿verdad?, o por cuando te predican la palabra, ¿verdad?, y no entiendes, entonces va a venir una situación a tu vida. Y no lo digo yo, porque escrito está en la palabra, ¿verdad? Todos aquellos desobedientes, ¿verdad?, a la palabra, ¿verdad?, van a tener una consecuencia, y todos los que son obedientes a la palabra van a tener una consecuencia también, pero positiva, amén, porque esperan en la palabra de Dios, esperan en la venida de Jesucristo y llevan
a lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, el que a vosotros oye, a mí me oye, dice Jesús, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, si nosotros desechamos las palabras, nos está invitando, ¿verdad?, a arrepentirnos por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces desechamos a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los cristianos, todos aquellos que predican, todos aquellos que perseveran, ¿verdad?, tienen una credencial que Jesús, el Dios Todopoderoso, también nos dio a nosotros como servidores como de su reino poderoso en la tierra. Entonces, si nosotros vamos a algún lugar, ¿verdad?, y somos desechados, pues todos los que somos servidores o somos enviados por Jesús, ¿verdad?, pues si nos desechan al Padre, desechan al Dios Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Pues pidámosles y roguémosles a Dios Todopoderoso, ¿verdad?, que nos cubra con su presencia en esta palabra bendita, ¿verdad?, que derrame sus múltiples misericordias en nuestras vidas, por esos momentos que nosotros pasamos, por esos momentos que flaqueamos en la fe, por esos momentos que cometemos pecados conscientes e inconscientes, que pidamos perdón y que el Dios Todopoderoso con sus múltiples misericordias y con su diestra poderosa nos libre de todo pecado, perdone nuestros pecados, porque escrito está en la palabra, dice la palabra de Dios: Señor, lávame más y más de mis maldades, perdona mis pecados, leones, amén, gloria a Dios. Entonces pidámosles a Dios que nos limpie más y más de nuestras maldades, que borre nuestros pecados y que borre nuestras rebeliones, que perdone nuestros pecados en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Queremos ser agradables a tu presencia, no queremos ser pueblo impenitente, queremos ser olor, perfume grato a ti, oh Santo Dios, bendito eres mi Señor. Gracias, Señor, y que todos aquellos que reciban esta palabra, Señor, a través de estos audios, te reciban a ti en su corazón, en su pensamiento, en su alma, en su ser, para honra y gloria tuya, mi Señor, para honra y oh Dios Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores por toda la eternidad, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Señor, yo te pido por todos los que nos escuchan, Señor, bendícelos grandemente, Señor, bendice sus finanzas, bendice su casa, bendice sus alimentos, bendice en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, bendice sus graneros, Señor, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, y todos aquellos que estén pasando por alguna tribulación o por algún proceso, Señor, fortalécelos poderosamente, Señor, con tu Espíritu Santo bendito, que caiga fuego del Espíritu Santo y fortalezca sus huesos, Padre Santo, su cuerpo y su espíritu, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, porque tú le vas a dar la posteridad, le vas a dar victorias, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.